¿Alguna vez has estado en una relación que, en el papel, parecía perfecta, pero algo dentro de ti no podía calmarse? Era como si todo estuviera bien a los ojos humanos, pero su espíritu no podía descansar. Oraste, buscaste señales, trataste de convencerte de que solo era inseguridad, pero en el fondo, una paz que sobrepasa el entendimiento nunca llegó. Esta es una de las señales más claras de que Dios está tratando de decirte: esta relación no viene de mí. En Colosenses 3:15 dice: y la paz de Cristo gobierne sus corazones. Esto significa que la verdadera dirección de Dios no está guiada por la ansiedad, la presión o la carencia, sino por la paz que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros. Y cuando esa paz no está presente, aunque todo parezca ir bien, es momento de prestar atención. Dios habla a través de la inquietud, interrumpe los planes que no vienen de Él con un silencio que ensordece y una inquietud que oprime el pecho. ¿Cuántas veces ignoramos esta paz porque nuestro corazón insiste en proyectar un futuro ideal? Creamos expectativas basadas en deseos más que en discernimiento. Pero el corazón humano es engañoso. Jeremías 17:9. Y Dios, como buen Padre, nos llama de nuevo. Él nos disciplina, nos advierte, nos llama al secreto y nos dice: tengo algo mejor, esperad en mí. A veces la persona es buena, carismática, incluso cristiana, pero ese no es su propósito. Dios no solo reúne a personas que se gustan entre sí, Él reúne a personas que se alinean con su plan. Y donde hay verdadera alianza, hay paz, hay confirmación en el espíritu, hay descanso en el alma. Cuando Dios une, no hay confusión, no hay conflicto, no hay manipulación emocional. El amor que viene del Señor genera ligereza, no un peso que nos aplasta. Si estás en una relación y aun estando enamorado, vives con esa tensión espiritual constante, con oraciones que no llegan al cielo, con un malestar que no se puede explicar, detente. No ignores lo que el Espíritu está tratando de mostrarte. La inquietud del alma puede ser el grito del cielo tratando de salvarte de un futuro roto. Dios no solo quiere liberarte de una relación equivocada, Él quiere guiarte a una relación correcta, construida sobre roca y no sobre arena. Y esa relación comienza con la obediencia, comienza con la rendición, comienza diciendo: Señor, no quiero nada que me aleje de tu voluntad, aunque duela. Comenta abajo: soy parte del ejército de Cristo. Si quieres vivir una relación aprobada por Dios, donde el corazón ya no será guiado por la necesidad, sino por el Espíritu Santo. Declara esto con fe. Comparte con alguien que necesite escuchar esta palabra hoy y recuerda: cuando reina la paz de Dios, la confusión no tiene cabida. En este video exploraremos juntos los principios bíblicos que activan la verdadera restauración. Y antes de continuar, quiero desafiarte a que declares en los comentarios con fe: restauración en Cristo. Este simple acto de fe puede encender una llama de esperanza no solo en ti, sino en muchos otros que pasarán por aquí. Usted no está solo. Dios está aquí. Y Él está listo para hacer que lo imposible suceda en tu historia. Ahora, respira hondo y ven conmigo, porque lo que vas a escuchar hoy podría ser el punto de inflexión por el que has estado orando. ¿Crees que Dios puede restaurar lo que el mundo ya ha declarado muerto? Porque Él puede y Él quiere. Su matrimonio no está más allá de la redención, está en el punto exacto para que se produzca un milagro. Pero este milagro no comienza con un cambio de comportamiento. Comienza con romper con el orgullo, con la entrega total a Dios, con el perdón verdadero y una fe inquebrantable. ¿Alguna vez has mirado a la persona con la que te casaste y has pensado: ¿cómo llegamos aquí?
La cama sigue siendo compartida, los nombres siguen en el mismo documento, pero los corazones están a millas de distancia. Quizás ya lo hayas probado todo, consejos, promesas, intentos de empezar de nuevo. Pero en el fondo algo te dice, ¿vale la pena luchar todavía por esto? ¿Alguna vez has sentido que tu matrimonio ha llegado al punto sin retorno? ¿Que el amor se convirtió en silencio? ¿Que el compañerismo se convirtió en guerra fría y que la fe en días mejores fue reemplazada por el conformismo? Si es así, no estás solo. Muchos matrimonios se desmoronan no por falta de amor, sino por demasiado dolor. Discusiones que nunca se resuelven, heridas que nunca sanan, palabras que ya no se pueden recopilar. Y en ese lugar de agotamiento emocional, muchos se dan por vencidos, creen que se acabó. Pero lo que vengo a decirles hoy es lo siguiente. Cuando ustedes piensan que es el final, Dios puede estar preparando un nuevo comienzo. ¿Qué pasaría si te dijera que esta relación, que hoy parece estar en ruinas, aún puede reconstruirse con una nueva base? ¿Qué pasaría si te dijera que por muy oscuro que parezca el escenario, hay un Dios que no solo cree en el amor, sino que restaura alianzas rotas y sana corazones rotos? Es posible que ni siquiera veas una salida. Pero ahora te invito a que te detengas unos minutos y escuches lo que Dios tiene que decir acerca de tu matrimonio. No se trata de fórmulas humanas, no se trata de darle una oportunidad más, por desesperación. Se trata de hacer espacio para el movimiento sobrenatural de Dios en un lugar donde ya no puedes actuar. Si crees que no estás aquí por casualidad, entonces escribe ahora en los comentarios, Restauración en Cristo. Esta sencilla frase puede ser tu acto de fe, tu declaración de guerra contra el divorcio, contra la frialdad, contra el cansancio. No es necesario que lo entiendas todo ahora, solo necesitas creer. El mismo Dios que te unió tiene el poder de restaurarte. Cuando el amor parece haber muerto, muchas parejas llegan a un punto en el que lo que una vez los mantuvo unidos parece haberse evaporado. Ya no hay sonrisas más sinceras. Sus miradas no se encuentran con afecto, sino con desconfianza o indiferencia. Algunos ni siquiera saben cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación real. Hay quienes duermen bajo el mismo techo, pero con el alma completamente desconectada. Y lo más aterrador es cuando esto se vuelve normal, cuando la ausencia de afecto se vuelve rutina y la falta de esperanza se convierte en hábito. Es en este punto cuando el enemigo actúa con mayor fuerza. Él susurra, se acabó. Él planta ideas sutiles como, te mereces algo mejor. Esa persona nunca cambiará. Es mejor rendirse ahora que vivir infelizmente. Pero debemos recordar, el diablo odia el matrimonio, porque el matrimonio fue creado por Dios para reflejar el amor de Cristo por la Iglesia. Efesios 5:25-32. Cada hogar que destruye es un intento de borrar ese reflejo. Por lo tanto, cuando un matrimonio comienza a desmoronarse, lo que está en juego no es solo la convivencia, es un proyecto celestial atacado por fuerzas espirituales. Si sientes que ya no puedes más, quiero que entiendas algo. No tienes lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Efesios 6:12. Esto no significa ignorar los problemas, defectos y errores reales de la otra persona, pero sí reconocer que hay una batalla más grande detrás de los síntomas. Puede que estés cansado. Es posible que hayas llorado noches enteras sin saber cómo continuar. Pero yo os digo con toda autoridad espiritual, no entreguéis en manos del enemigo lo que Dios ha unido. Parte 2. El poder de la restauración comienza contigo. Podrías decir, pero la otra persona no cambia, o bien, ya no soporto ser el único que lucha, y estos dolores son legítimos.
Pero hay un poderoso secreto espiritual. Dios no necesita dos corazones disponibles para comenzar una restauración. Empieza con uno. Si te pones de pie en oración, ayuno, quebrantamiento, arrepentimiento e intercesión, el cielo se mueve a tu favor. Dios honra a quienes honran el pacto, y por muy distante, fría, rebelde o indiferente que sea la otra persona, el Señor es experto en tocar corazones de piedra y transformarlos en carne. Ezequiel 36:26. ¿Recuerdas a Oseas, quien fue llamado a amar a una esposa infiel? ¿Recuerdas a José, quien eligió permanecer al lado de María, incluso cuando todo parecía confuso? El amor verdadero no es ciego. Él lo ve todo, pero decide quedarse. Y quizás digas, pero me he quedado demasiado tiempo. Así que ahora es el momento de dejar de luchar con tus propias fuerzas y empezar a luchar con armas espirituales. Ora como nunca antes. Grita como si tu casa estuviera en llamas, porque tal vez lo sea. Y esta es tu última oportunidad de apagar el fuego con agua viva antes de que solo queden cenizas. Cuando la fatiga es emocional y espiritual, tal vez su matrimonio no necesite terapia de pareja, sino más bien una restauración del altar. Tal vez lo que está roto no sea la relación, sino sus corazones. Y un corazón herido no sabe amar, un corazón lleno de trauma, dolor y orgullo. Repele el afecto, sabotea el cuidado, rechaza la curación. Por eso, antes de esperar que alguien más cambie, debes permitirte cambiar tú mismo. Deja que Dios se encargue de tu orgullo, de tu miedo y de tu frustración. Permite que el Espíritu Santo te revele las áreas de tu alma que están enfermas y que impactan directamente tu relación. Mientras intentes ganar la discusión, perderás la relación. Pero cuando decides ganar en espíritu, con humildad y entrega, Dios honra tu posición. El Salmo 34:18 nos recuerda, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Deja que Dios se acerque, aunque el otro todavía esté lejos. ¿Cómo actuar en la práctica cuando la otra persona parece insensible? Uno de los dolores más crueles es amar a alguien a quien no parece importarle. Intentas hablar, intentas arreglar las cosas, intentas acercarte, pero lo único que obtienes a cambio es frialdad, distancia y silencio. Y entonces surge la pregunta, ¿todavía vale la pena luchar? La respuesta no está en la actitud de la otra persona, sino en su alianza con Dios. Si su matrimonio ha sido establecido delante del Señor, su fidelidad a Él debe ser mayor que su agotamiento emocional. Y eso no significa aceptar el abuso ni descuidar los límites, sino más bien elegir responder con sabiduría espiritual y emocional. Aquí hay actitudes prácticas que abren puertas para que Dios actúe. Ora más de lo que te quejas. Lo que le dices a Dios tiene más poder que lo que le dices a tu cónyuge. Ama, como sembrador. Aunque no haya retorno inmediato, sigue plantando. Un día llegará la cosecha. Gálatas 6:9. Libérate de la ilusión de que puedes cambiar a alguien. Es el Espíritu Santo quien transforma los corazones, no tu argumento. Cuida tu mente. Renuévate a través de la palabra. No dejes que el dolor sea tu consejero. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, pero las palabras ásperas encienden el furor. Sé un instrumento de paz, incluso en tiempos de guerra. Y cuando el divorcio parece la única opción, en algunos casos el dolor se vuelve insoportable. El desprecio, la traición, el abandono emocional o incluso la violencia crean un escenario de destrucción. Y es en este valle oscuro donde muchas personas deciden, no puedo más. La Biblia nunca romantiza el sufrimiento. Dios no nos llama a vivir atrapados en ciclos de abuso, pero tampoco trivializa el matrimonio.
El divorcio, en las Escrituras, se trata como una excepción, no como una salida cómoda. Mateo 19, 6, 9. Por lo tanto, antes de tomar una decisión final, es necesario discernimiento espiritual, consejería pastoral y tiempo para la oración y el ayuno. Si la situación implica un riesgo físico, es necesario protegerse. Dios no quiere que vivas en peligro, pero si el problema es el enfriamiento, la rutina, las discusiones constantes o la falta de diálogo, todavía hay esperanza, porque el Dios que resucita a los muertos también resucita a los sentimientos. A veces el milagro no ocurre en el exterior, sino en el interior de quienes deciden no rendirse. ¿Crees que Dios puede restaurar lo que el mundo ya ha declarado muerto? Porque Él puede y Él quiere. Su matrimonio no está más allá de la redención, está en el punto exacto para que se produzca un milagro, pero este milagro no comienza con un cambio de comportamiento, comienza con romper con el orgullo, con la entrega total a Dios, con el perdón verdadero y una fe inquebrantable. ¿Alguna vez has mirado a la persona con la que te casaste y has pensado, ¿cómo llegamos aquí? La cama sigue siendo compartida, los nombres siguen en el mismo documento, pero los corazones están a millas de distancia. Quizás ya lo hayas probado todo, consejos, promesas, intentos de empezar de nuevo. Pero en el fondo algo te dice, ¿vale la pena luchar todavía por esto? ¿Alguna vez has sentido que tu matrimonio ha llegado al punto sin retorno? ¿Que el amor se convirtió en silencio? ¿Que el compañerismo se convirtió en guerra fría y que la fe en días mejores fue reemplazada por el conformismo? Si es así, no estás solo. Muchos matrimonios se desmoronan no por falta de amor, sino por demasiado dolor. Discusiones que nunca se resuelven, heridas que nunca sanan. Palabras que ya no se pueden recopilar, y en ese lugar de agotamiento emocional, muchos se dan por vencidos, creen que se acabó. Pero lo que vengo a decirles hoy es lo siguiente. Cuando ustedes piensan que es el final, Dios puede estar preparando un nuevo comienzo. ¿Qué pasaría si te dijera que esta relación, que hoy parece estar en ruinas, aún puede reconstruirse con una nueva base? ¿Qué pasaría si te dijera que por muy oscuro que parezca el escenario, hay un Dios que no solo cree en el amor, sino que restaura alianzas rotas y sana corazones rotos? Es posible que ni siquiera veas una salida. Pero ahora te invito a que te detengas unos minutos y escuches lo que Dios tiene que decir acerca de tu matrimonio. No se trata de fórmulas humanas, no se trata de darle una oportunidad más por desesperación. Se trata de hacer espacio para el movimiento sobrenatural de Dios en un lugar donde ya no puedes actuar. Si crees que no estás aquí por casualidad, entonces escribe ahora en los comentarios, Restauración en Cristo. Esta sencilla frase puede ser tu acto de fe. Tu declaración de guerra contra el divorcio, contra la frialdad, contra el cansancio. No es necesario que lo entiendas todo ahora. Solo necesitas creer. El mismo Dios que te unió tiene el poder de restaurarte. Cuando el amor parece haber muerto, muchas parejas llegan a un punto en el que lo que una vez los mantuvo unidos parece haberse evaporado. Ya no hay sonrisas más sinceras. Sus miradas no se encuentran con afecto, sino con desconfianza o indiferencia. Algunos ni siquiera saben cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación real. Hay quienes duermen bajo el mismo techo, pero con el alma completamente desconectada. Y lo más aterrador es cuando esto se vuelve normal, cuando la ausencia de afecto se vuelve rutina y la falta de esperanza se convierte en hábito. Es en este punto cuando el enemigo actúa con mayor fuerza. Él susurra, se acabó. Él planta ideas sutiles como, te mereces algo mejor. Esa persona nunca cambiará. Es mejor rendirse ahora que vivir infelizmente.
Pero debemos recordar, el diablo odia el matrimonio, porque el matrimonio fue creado por Dios para reflejar el amor de Cristo por la Iglesia. Efesios 5:25-32. Cada hogar que destruye es un intento de borrar ese reflejo. Por lo tanto, cuando un matrimonio comienza a desmoronarse, lo que está en juego no es solo la convivencia, es un proyecto celestial atacado por fuerzas espirituales. Si sientes que ya no puedes más, quiero que entiendas algo. No tienes lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Efesios 6:12. Esto no significa ignorar los problemas, defectos y errores reales de la otra persona, pero sí reconocer que hay una batalla más grande detrás de los síntomas. Puede que estés cansado. Es posible que hayas llorado noches enteras sin saber cómo continuar. Pero yo os digo con toda autoridad espiritual, no entreguéis en manos del enemigo lo que Dios ha unido. Parte 2. El poder de la restauración comienza contigo. Podrías decir, pero la otra persona no cambia, o bien, ya no soporto ser el único que lucha, y estos dolores son legítimos, pero hay un poderoso secreto espiritual. Dios no necesita dos corazones disponibles para comenzar una restauración. Empieza con uno. Si te pones de pie en oración, ayuno, quebrantamiento, arrepentimiento e intercesión, el cielo se mueve a tu favor. Dios honra a quienes honran el pacto, y por muy distante, fría, rebelde o indiferente que sea la otra persona, el Señor es experto en tocar corazones de piedra y transformarlos en carne. Ezequiel 36:26. ¿Recuerdas a Oseas, quien fue llamado a amar a una esposa infiel? ¿Recuerdas a José, quien eligió permanecer al lado de María, incluso cuando todo parecía confuso? El amor verdadero no es ciego. Él lo ve todo, pero decide quedarse. Y quizás digas, pero me he quedado demasiado tiempo. Así que ahora es el momento de dejar de luchar con tus propias fuerzas y empezar a luchar con armas espirituales. Ora como nunca antes. Grita como si tu casa estuviera en llamas, porque tal vez lo sea. Y esta es tu última oportunidad de apagar el fuego con agua viva antes de que solo queden cenizas. Cuando la fatiga es emocional y espiritual, tal vez su matrimonio no necesite terapia de pareja, sino más bien una restauración del altar. Tal vez lo que está roto no sea la relación, sino sus corazones. Y un corazón herido no sabe amar, un corazón lleno de trauma, dolor y orgullo. Repele el afecto, sabotea el cuidado, rechaza la curación. Por eso, antes de esperar que alguien más cambie, debes permitirte cambiar tú mismo. Deja que Dios se encargue de tu orgullo, de tu miedo y de tu frustración. Permite que el Espíritu Santo te revele las áreas de tu alma que están enfermas y que impactan directamente tu relación. Mientras intentes ganar la discusión, perderás la relación. Pero cuando decides ganar en espíritu, con humildad y entrega, Dios honra tu posición. El Salmo 34:18 nos recuerda, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Deja que Dios se acerque, aunque el otro todavía esté lejos. ¿Cómo actuar en la práctica cuando la otra persona parece insensible? Uno de los dolores más crueles es amar a alguien a quien no parece importarle. Intentas hablar, intentas arreglar las cosas, intentas acercarte, pero lo único que obtienes, a cambio, es frialdad, distancia y silencio. Y entonces surge la pregunta, ¿todavía vale la pena luchar? La respuesta no está en la actitud de la otra persona, sino en su alianza con Dios. Si su matrimonio ha sido establecido delante del Señor, su fidelidad a Él debe ser mayor que su agotamiento emocional. Y eso no significa aceptar el abuso ni descuidar los límites, sino más bien elegir responder con sabiduría espiritual y emocional.
Aquí hay actitudes prácticas que abren puertas para que Dios actúe. Ora más de lo que te quejas. Lo que le dices a Dios tiene más poder que lo que le dices a tu cónyuge. Ama, como sembrador. Aunque no haya retorno inmediato, sigue plantando. Un día llegará la cosecha. Gálatas 6:9. Libérate de la ilusión de que puedes cambiar a alguien. Es el Espíritu Santo quien transforma los corazones, no tu argumento. Cuida tu mente. Renuévate a través de la palabra. No dejes que el dolor sea tu consejero. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, pero las palabras ásperas encienden el furor. Sé un instrumento de paz, incluso en tiempos de guerra. Y cuando el divorcio parece la única opción, en algunos casos, el dolor se vuelve insoportable. El desprecio, la traición, el abandono emocional o incluso la violencia crean un escenario de destrucción. Y es en este valle oscuro donde muchas personas deciden: no puedo más. La Biblia nunca romantiza el sufrimiento. Dios no nos llama a vivir atrapados en ciclos de abuso, pero tampoco trivializa el matrimonio. El divorcio, en las Escrituras, se trata como una excepción, no como una salida cómoda. Mateo 19:6-9. Por lo tanto, antes de tomar una decisión final, es necesario discernimiento espiritual, consejería pastoral y tiempo para la oración y el ayuno. Si la situación implica un riesgo físico, es necesario protegerse. Dios no quiere que vivas en peligro. Pero si el problema es el enfriamiento, la rutina, las discusiones constantes o la falta de diálogo, todavía hay esperanza, porque el Dios que resucita a los muertos también resucita a los sentimientos. A veces el milagro no ocurre en el exterior, sino en el interior de quienes deciden no rendirse.